Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia de la nación de Israel y hoy vamos a conversar acerca de uno de los personajes bíblicos más significativos o conocidos. Hago referencia al profeta Yeshayahu Naví, Yeshayahu ben Amoz, como es su nombre, y en español le llaman Isaías. Este profeta que realmente ha inspirado por mucho tiempo realmente a generaciones y generaciones de judíos y de no judíos también, que realmente encuentran inspiración en sus palabras. En especial hay un pasuk muy conocido que aparece en su libro en el capítulo número 2, el versículo número 4, donde él cita y dice que llegará el día en que no alzará su mano, en este caso su espada, nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Hablando de que llegará el día, o habla acerca de un día donde habrá paz universal. Este texto de hecho aparece en una pared que está al frente de las Naciones Unidas en Nueva York, citando claramente que muestra las esperanzas de este profeta hebreo de la nación de Israel, de que él tiene confianza, emuná, de que un día habrá paz mundial, dice el profeta. Y estas palabras se han convertido otra vez en símbolo para muchos aquellos que son pacifistas y que abogan por las relaciones de los seres humanos a nivel mundial. Pero la esperanza del profeta aquí en este sentido es mostrando de que él anhelaba o anhela, según la profecía suya, de que llegaría el día en que la nación o el mundo entero llegaría a ser monoteísta en este caso, y que de hecho escogería las leyes de la Torá por encima del politeísmo. De hecho, hay un pasaje que él mismo está registrado en su libro, donde él cita claramente Ki mitzion tetzei Torah. En este caso, que de Sion saldrá la Torá, y mostrando claramente donde él declara que la palabra de Dios saldrá de Jerusalén, mostrando que el pensamiento judío, el pensamiento en este caso del Dios que proclama Israel, alcanzaría a nivel mundial realmente. Y de hecho es así, porque si la mayoría del mundo hoy es monoteísta, se debe en este caso al pueblo de Israel. Todas las enseñanzas de las grandes religiones que hay simplemente son basadas en los textos del pueblo judío. Y de hecho es significativo otra vez que esto es algo que el profeta Yeshayahu siempre profetizó y habló, lo que todavía hay mucho trabajo que hacer todavía, Bezrat Hashem. A este respecto, podemos decir de que no solo eso, Yeshayahu explica, hablando en este caso a sus hermanos, al pueblo de Israel, de que ellos también, dice el texto, que en este sentido tendrían que guiar y enseñar a las naciones, porque para que la Torá salga de Israel y de Jerusalén, tendría que ser enseñada por la nación, por los judíos. Y este es el pensamiento que dominaría, de acuerdo a Yeshayahu, el mundo. De hecho, el pasuk, claramente citando las palabras que aparecen en Isaías capítulo 49, versículo 6, donde el profeta dice: Israel leashiv utatija leor goim. Dice el pasuk que Israel sería una luz para las naciones, para los que no son judíos. En este sentido, muestra de que la nación de Israel tiene una responsabilidad muy importante, porque esto viene a recalcar la idea de que está dentro de todos los textos de las escrituras hebreas, de que la nación de Israel es una nación escogida y en este caso tiene que brillar, ser una luz en este caso que todas las naciones del mundo tengan como referencia. Y en este caso con su papel importante de transmitir este conocimiento del monoteísmo a nivel mundial. Y es significativo otra vez porque Yeshayahu también hace una crítica fuerte en sus libros acerca de diferentes, por ejemplo, judíos de la época que en su momento pues llevaban un estilo de vida pensando, entre comillas, que se hacían las cosas de manera mecánica, como que todo estaba bien. Pero el profeta en este caso les amonesta y les muestra claramente que no solamente es cumplir en este sentido como algo mecánico, sino la ética es muy importante, mostrando en este sentido, de acuerdo al profeta, de que las personas tienen que en este caso preocuparse por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, por los necesitados, mostrando que esto también es muchísimo, quizás de mayor importancia delante de los ojos de Dios que cumplir de manera mecánica con cualquier otra cosa. Y a este respecto,
Él habla de una época mesiánica y habla del momento en que todo Am Israel se volverá de vuelta a la Torá, observando la Torá eternamente, escribe el profeta, y llegará el día, de acuerdo a él, también un verso muy importante y súper conocido, que llegaría el día en que el lobo se echaría con el cabrito y había paz, esta paz mundial, no solamente entre los hombres, sino también entre los animales. Y es significativo todo esto porque realmente son textos, son pasajes de las escrituras del pueblo de Israel que han alumbrado realmente el pensamiento universal. En cuanto al profeta Yeshayahu, normalmente los académicos citan y dicen de que los capítulos, en este caso 40 al 66 o por lo menos del 40 al 55, cuentan los académicos que al parecer se escribieron realmente o fueron por otro autor, es lo que se llama segundo de Yeshayahu, segundo de Isaías. Cuentan que fueron escritos después de la destrucción del templo en el año 586 por los babilonios, por otro autor, pero que añadieron al libro de Yeshayahu, de Isaías, otro autor judío. Esto es una opinión de los académicos, de acuerdo a la tradición simplemente se aceptan como todos son palabras, en este caso del profeta Yeshayahu. Y en este sentido también podemos aclarar algunas ideas que quizás alguien puede tener ideas erróneas en cuanto a los profetas en la antigüedad. Un profeta en la antigüedad no era cualquier judío que un día estaba sentado en su casa y de repente le vino la visión y empezó a recibir mensajes del cielo. No era así. Los textos claramente explican todos los profetas del pasado y los sabios han escrito muchísimo sobre esto. Primeramente, escriben los sabios, la profecía no viene sobre ningún ignorante. Nunca vamos a encontrar ningún profeta de la antigüedad que fuese un analfabeto ni ningún ignorante, uno que un día de repente empezó a ver visiones de Dios. No sucede así. Dicen los textos, y está corroborado, todos los profetas del pasado siempre fueron primeramente personas ricas, príncipes, eran príncipes de la familia real de Judá, de Yehudá, y eran muy ricos. Segundo, eran en este caso muy entendidos, que podían citar de memoria los textos de la Torá y diferentes escritos. Tenían un conocimiento realmente tremendo. O sea, no era ningún alfabeto, ningún ignorante que de momento vino una profecía, etc. No, eran ricos, príncipes y eran en este caso, también ya mencioné, muy entendidos. No solo ello, habían en la antigüedad escuelas de profecía, escuela para profetas. De hecho, se habla esto en los diferentes libros de los jueces, donde había escuela de profetas y de los hijos de profetas, donde en la antigüedad se iba y se enseñaba al parecer y hacían una serie de técnicas y meditaciones y se iban a las montañas y esperando este tipo de contacto con el ser divino hasta que un día, a través de diferentes ayunos y perfeccionamientos, recibían esta revelación. Y de hecho, los profetas tenían tal celo por la Torá, por la ley, a tal grado, un extremo, muchísimo más que cualquier otra persona, porque cuando leemos acerca de la vida de los profetas, vemos que a veces hacían cosas que escapan de la comprensión lógica de un ser humano racional. Eran individuos que todo el tiempo estaban celosos y al grado más mínimo de observancia estricta de la Torá, que literalmente daban la vida por la Torá y condenaban a muerte a otro individuo si tenían que hacerlo, como el caso del profeta Shmuel, que literalmente tomó una espada en una ocasión y le llevó la cabeza a un individuo. Estos eran los profetas de la antigüedad, celosos por la ley a muerte. Entonces eran personas importantes, individuos realmente de un nivel tal que otra vez es significativo. Y esto se aclara porque erróneamente alguien puede pensar que un profeta era alguien ignorante, que no tiene ningún conocimiento y de repente un día le vino estas visiones. No los profetas de Israel, sin contar por supuesto que todo judío normalmente es una persona entendida. Un judío siempre, como dicen, nace con un libro en la mano y se muere con un libro en la mano. Siempre está con un libro leyendo y estudiando constantemente, sin parar. Entonces, o normalmente como se ve así, ¿no? Y a este respecto, muchísimo más por supuesto los tzadikim, los sabios y los profetas, en este caso seres, hombres que llegaron a un nivel de perfeccionamiento tal increíble, igual que en este caso el profeta Yeshayahu y otros tantos, Yirmiyahu y los demás. Y a este respecto también, algunos académicos han hablado acerca de los profetas de Israel.
Realmente aquí vemos un pensamiento revolucionario, moderno en aquella época. Yeshayahu vivió en el siglo VIII antes de nuestra era. Por tanto, vemos este tipo de pensamiento, de anhelos de paz universal, de bienestar, etc. Y realmente es muy, pero muy significativo. Algunos han llamado a los profetas de Israel como los filósofos del pasado, porque tal y como, por ejemplo, los griegos tienen a sus filósofos, los que están todo el tiempo hablando de la vida, de cómo llevar una vida ética, de observancia, etcétera, etcétera, o los romanos, y cada pueblo tiene a sus sabios. La nación de Israel también tenemos a nuestros sabios. Esos son los sabios del pasado, y de generación en generación siempre ha habido tzadikim que continuamente guían a la nación con su Torah, con la luz, en este caso, que viene de la Torah de Hashem. Y esto realmente, el pensamiento de los profetas es muy, pero muy significativo, muy importante. Hasta aquí el video de hoy acerca del profeta Yeshayahu Anabí. Bezrat Hashem, en un próximo encuentro vamos a conversar acerca de otros profetas, Yirmiyahu y otros tantos, en la próxima serie de vídeos. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones.